En este momento vamos a hacer una comunicación telefónica que realmente teníamos muchísimas ganas de hacer para conocer un poco la agenda de la Cancillería de la República Argentina con Guillermo Chávez. Él es el jefe de gabinete de la Cancillería de la República Argentina y queremos de alguna manera que nos cuente que en este contexto de pandemia qué es lo que está pasando en el ámbito internacional visto desde los ojos de su función. Guillermo, soy Sebastián Salgado desde Radio del Plata, en este espacio que es Data Urgente desde fuera. Hola Sebastián, buenas tardes. Gracias por comunicarte y un abrazo grande para toda tu audiencia. A vos, muchísimas gracias por atendernos. Guillermo, queremos de alguna manera conocer un poco más qué es lo que está pasando, cuál es el papel de Argentina en el mundo en este momento, y estuvimos repasando algunas de las funciones que tuvieron durante estos últimos días y bueno, hubo reuniones importantes, una de ellas una reunión, aunque sean de manera virtual y por Zoom, de Argentina con los países del Mercosur. ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, eso fue la reunión del Consejo del Mercosur y el cambio de la presidencia pro tempore que pasó de Paraguay a Uruguay. Nosotros desde el 10 de diciembre, desde que asumió la administración del presidente Alberto Fernández y con la conducción en la Cancillería de Felipe Solá, estamos llevando adelante algunos ejes de la política exterior que son muy diferentes del gobierno de Macri, porque nosotros hoy lo que estamos haciendo es intentar plantear algunas prioridades. La primera de ellas es esto que hablamos recién, ¿no?, de la integración regional, de la importancia del Mercosur, el Mercosur con una doble agenda, una agenda interna de relacionamiento entre los miembros y una agenda externa que es el Mercosur como plataforma de vínculo, ¿no?, con el mundo. Ese es uno de los temas que para nosotros es muy importante, y después otros temas muy trascendentes como son la cuestión para nosotros, que es parte de nuestra identidad y que había sido dejada de lado por el expresidente Macri, cuestiones vinculadas al Atlántico Sur que casualmente en los últimos días presentamos 3 leyes, una de las cuales ratifica desde el punto de vista del ordenamiento interno la extensión de nuestra plataforma continental. Digo ratifica porque había sido reconocida en una declaración de Naciones Unidas en 2016 y bueno, y eso lo que hace es pasa a triplicar la dimensión, digamos, de nuestro territorio, y también una ley sobre pesca ilegal, una ley que sanciona como corresponde a quienes invadan nuestra zona económica exclusiva para justamente hacerse de nuestros recursos naturales, fundamentalmente obviamente de nuestros recursos ictícolas, ¿no?, de la pesca. Entonces eso también me parece que es muy importante. Guillermo, déjame detenerme un poquitito en esto y recordarle a nuestra audiencia que estamos hablando con vos, con Guillermo Justo Chávez, quien es jefe de gabinete de la Cancillería Argentina. Déjame retomar un poquito el tema del Mercosur. Iremos desglosando los otros temas hasta las 8 de la noche, tenemos unos 20 minutos por delante. Y hay algo que yo te quiero preguntar y que a mí me llama muchísimo la atención. Recién lo hablábamos con Lourdes Suazo, mi compañera de este espacio, sobre la situación en Bolivia, por ejemplo. Y bueno, entendemos que Bolivia de alguna manera es un miembro asociado del Mercosur, pero nosotros desde acá vemos en Bolivia un gobierno de facto. ¿Hasta qué punto Argentina puede seguir trabajando normalmente en el marco del Mercosur cuando justamente Evo Morales es un refugiado político en la Argentina? Yo recuerdo perfectamente tu foto cuando Evo bajó del avión, que vos lo venías acompañando ahí, y entonces no hay una especie de contrasentido ahí, que tratemos a Bolivia y un reconocimiento desde el gobierno argentino, por ejemplo, en el ámbito del Mercosur, y que por otro lado tengamos que darle un asilo político al presidente Evo Morales? No, nosotros desde en ningún momento reconocimos al gobierno de Añez. Para nosotros lo que hubo en contra de un gobierno legalmente constituido como el de Evo Morales en el Estado, nosotros lo hicimos saber. Evo Morales es un refugiado en la Argentina y en todo caso la participación
el otro día de Bolivia como Estado asociado en la jornada de Mercosur. Nosotros lo que hicimos fue en el momento en el que la presidenta de facto de Bolivia se expresó, nuestro presidente no estuvo presente, lo mismo cuando la canciller el día anterior de gobierno, constituido, como te digo, en forma ilegal, también hizo uso de la palabra, nuestro canciller tampoco estuvo. Entonces, nosotros eso lo hemos expresado, lo hemos ratificado en todos los foros, no hemos reconocido al gobierno, no lo consideramos legítimo, estamos esperando las elecciones del 6 de septiembre para que se normalice la institucionalidad en Bolivia, porque consideramos que la democracia, digamos, es una de las claves de la vida en nuestro subcontinente, y por supuesto también es una de las normas que rigen nuestro orden público internacional a partir de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Entonces, esta es nuestra posición. Guillermo, bueno, me parece interesante, no sé hasta qué punto se podrá pedir en algún momento una suspensión temporal de Bolivia en un contexto donde el resto de los gobiernos de los países no están reconociéndolo. Por eso se me hacía difícil entender qué tipo de participación podía llegar a tener Bolivia cuando vi que fueron parte de las reuniones con la Cancillería Argentina esta semana. Después nosotros, pero está claro, nosotros no hemos tenido ninguna reunión ni participación, no tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia. Nosotros tenemos una representación que es de segundo nivel, o sea, no tenemos embajador en Bolivia. Tenemos, por supuesto, una representación porque tenemos hay vínculos entre los pueblos, digamos, que es independientemente del gobierno. Tenemos relaciones de carácter consular que las tenemos que tener porque, por ejemplo, para que vos tengas idea, Sebastián, hay 260.000 ciudadanos bolivianos habilitados para votar que residen en la Argentina. Entonces nosotros tenemos que garantizar, por ejemplo, esa posibilidad en las elecciones del 6 de septiembre. O sea que la posición argentina con respecto a Bolivia es muy clara, de la misma manera que la es nosotros marcamos posiciones claras en todos los aspectos, digamos, no tenemos posiciones ambivalentes. Lo que sí es cierto es que nosotros no podemos interferir en la voluntad de otros estados, es decir, nosotros no podemos obligar a otros estados que piensen como nosotros, pero nosotros tenemos muy claro la situación de Bolivia y por eso aspiramos a que se resuelva en este caso el 6 de septiembre, que sabemos que las elecciones se han postergado consecuencia de la pandemia, ¿no? Vamos con otro país del Mercosur. Me tocó estar a mí presente cuando, justamente en el Palacio San Martín de la Cancillería Argentina, durante el gobierno de Macri, que deberían trasladarle la presidencia pro tempore a Venezuela, a la entonces canciller Delcy Rodríguez, no se le permitió el ingreso, recuerdo, a los agentes de la Policía Federal Argentina pegándole con el escudo a la canciller venezolana en ese momento, y se expulsó de manera temporal o no, como quieras, a Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela del Mercosur. ¿Hay alguna postura argentina para tratar de rever esa situación? Nosotros, primero, el Mercosur es un bloque regional, es decir, nosotros lo que tenemos ahí es una parte en la cual expresamos nuestra voluntad, pero esa voluntad que nosotros expresamos como Estado, obviamente confluye, ¿sí?, en un conjunto. Es decir, nuestra posición individual con respecto a Venezuela a veces no es la misma que la que tiene el bloque. ¿Por qué? Porque nosotros a veces, en este caso, por ejemplo, no compartimos la mirada con nuestros hermanos brasileros, desde el punto de vista político-ideológico, no compartimos la mirada hoy, en muchos casos, en algunos sí, en otros no, con el Paraguay o también con el Uruguay, que nos sentimos tan cercanos en tantas cosas, pero en algunas otras no estamos de acuerdo. Ahora bien, nosotros sabemos que Venezuela está atravesando por una crisis importante, una crisis económica, social, política, como han pasado también muchos países, pero al mismo tiempo sabemos que el pueblo venezolano está sufriendo mucho a partir de un bloqueo injusto, económico, que se ha impuesto a la población, como consecuencia justamente de que otros países, en este caso los Estados Unidos y
y que no están de acuerdo con el gobierno o con del presidente Maduro, entonces imponen sanciones que lo que hacen es perjudicar al pueblo venezolano y no tanto al gobierno, porque en realidad lo que termina, por supuesto, es fortaleciendo el espíritu de lucha y de resistencia del pueblo venezolano. Entonces, nosotros lo que entendemos es que Venezuela está pasando por una crisis, no por eso, o sea, digo que no por nada hay una diáspora de millones de venezolanos, y nosotros lo que queremos es que los venezolanos resuelvan su situación, pero la resuelvan como corresponde. ¿Cómo corresponde? Bueno, que se resuelva desde adentro. Los venezolanos tienen que resolver sus problemas y nosotros los tenemos que ayudar a resolver a los venezolanos sus problemas de la manera democrática y en paz, es decir, democrático, en paz y sin injerencia extranjera. Esa es la posición argentina con respecto a Venezuela. Entonces, ¿Argentina estaría dispuesta a rever la situación de reincorporar a Venezuela al Mercosur desde esta postura? Pero lo que pasa que nosotros hoy, a ver, Sebastián, nosotros hoy no podemos hablar en términos de Mercosur cuando esa es una posición colectiva. Yo lo que te puedo decir es lo que nosotros queremos hoy que ocurra en Venezuela. O sea, nosotros acompañamos al pueblo venezolano, acompañamos a una salida. Que hay algún problema como el de cualquier país, en este caso el de Venezuela, que la autodeterminación de los pueblos, ¿sí?, y la posibilidad, digamos, entre democráticos de resolver su situación, puedan sacar adelante al país, y no que haya injerencia externa, y no que haya bloqueos, y no que haya, digamos, otros países que quieran involucrarse en la política interna de Venezuela. Esa es nuestra posición. Si como consecuencia de eso Venezuela puede volver a incorporarse al Mercosur, bienvenido Venezuela, bienvenido Bolivia en situaciones de normalidad institucional, y bienvenido todos los países asociados que quieran integrar el bloque, porque cuanto más grande sea el bloque, va a ser mejor para enfrentar el mundo post-pandemia, que va a demandar una gran cooperación y una reinvención del capitalismo, porque el capitalismo tal como existe va a ser muy difícil que continúe, digamos. Guillermo, bueno, el hermano grande del Mercosur es la República Federativa de Brasil, con un gobierno que a veces nos cuesta realmente interpretar en términos de geopolítica. ¿Cómo es la comunicación? ¿Cómo se puede llevar adelante un bloque como el Mercosur, donde evidentemente hay posiciones políticas antagónicas, creo yo, entre el gobierno de Jair Bolsonaro y el de Alberto Fernández? Sí, la primera, nosotros intentamos a principio de año tener un acercamiento, viajamos a Brasilia con el canciller Solá y tuvimos una reunión con el presidente Bolsonaro y con el canciller Ernesto Araújo. Intentamos encontrar puntos en común fundamentalmente en lo que tiene que ver con la agenda del Mercosur. Lo que ocurrió fue que después estalló la cuestión de la pandemia y ambos gobiernos tomaron caminos muy diferentes en cuanto a encarar la situación de la situación sanitaria. Es decir, la República Argentina priorizó la salud de los argentinos, la vida de los argentinos, y estableció políticas en ese sentido. El gobierno brasilero, con un sesgo ideológico bastante distinto al nuestro, desatendió la cuestión sanitaria en nuestro criterio y eso hizo que de alguna manera también ese camino que nos tratando de empezar a desandar para encontrarnos, nos volvió a separar, porque nuestra ideología, nuestra mirada de preservación de la vida y de la salud de las personas no coincidió con la mirada del presidente Bolsonaro, que minimizó, digamos, las consecuencias de la pandemia, tratando de poner sobre la mesa la cuestión económica como la cuestión fundamental. Cosa que para nosotros también es crucial y fundamental, la cuestión económica acá. Pero nosotros estamos convencidos, y lo ha dicho el presidente Fernández, que el gran problema de hoy del mundo y de la economía no es la cuarentena o el confinamiento, sino es la pandemia misma, que altera, digamos, toda la actividad económica a nivel global en todas sus facetas. Guillermo, otro tema que me pareció interesantísimo en la agenda de la Cancillería de esta semana es la reunión que tuvieron con los altos directivos de Huawei,
la empresa de telecomunicaciones china que está jugando un rol importantísimo y cada vez más grande, ¿no? Compitiendo con las grandes empresas de comunicaciones del mundo y que de alguna manera pareciera que trae aparejado tras de sí esta nueva tecnología que es el 5G. Contanos qué avances hay y qué interés hay de Huawei en la República Argentina. Bueno, Huawei es una empresa con trascendencia global, es decir, ustedes todos la conocemos por los dispositivos móviles que vemos todos los días en la vida cotidiana, y al mismo tiempo también la importancia que tiene todo lo que es infraestructura en tecnologías de la información. Esta herramienta, digamos, nueva, que es el 5G, que la tecnología nos acerca, nos permite, por supuesto, optimizar, nos va a permitir optimizar. Huawei emplea a más de 500 argentinos en forma directa y a varios miles en forma indirecta, y para nosotros es una empresa importante, punto. Ahora bien, nosotros sabemos que es una empresa de origen chino, tenemos una muy buena relación con la República Popular China, el presidente Xi Jinping y el presidente Fernández tienen un muy buen vínculo, y nuestro canciller también con el canciller chino y con el ministro, por ejemplo, de Comercio, con quien dialogó la semana pasada. Esto tiene que ver con una agenda que para nosotros es multilateral, es decir, nuestro alineamiento es en defensa de los intereses de la Argentina, de manera que para nosotros es muy importante la relación con China, es muy importante la relación con Rusia, y también es muy importante la relación con los Estados Unidos, porque es una potencia que también tiene gran influencia en la región, en Occidente, y nosotros tenemos que tener en claro que la defensa de los intereses de los argentinos tenemos que vincularnos con todos los países. Guillermo, en esta defensa de los intereses de los argentinos, y lógicamente vos también lo mencionabas antes, el tema de la salud es algo importantísimo. Hay países que congelaron el avance de las instalaciones de las antenas de 5G porque no tienen información concreta en relación a de qué manera podría repercutir en la salud de la población el 5G, que es una tecnología que a través del microondas va a aumentar de manera exponencial, ¿no?, las frecuencias a la cual nos vamos a exponer todos los habitantes de donde empiece a funcionar esta plataforma. ¿Qué avances tiene la República Argentina en conocimiento de saber de si se avanza con esta tecnología, cuáles pueden llegar a ser las repercusiones para la salud? Bueno, a ver, la cuestión en este caso del 5G, así como fue el 2G, el 3G o el 4G, los científicos, los que saben del tema, los que saben de telecomunicaciones, los que saben de información, sabrán analizar esta situación, el impacto que puede llegar a tener en la población. Para nosotros es hoy un aspecto más del mundo hacia el que vamos, en el que nosotros como Estado argentino tenemos que estar informados, tener presente, saber que es una herramienta que hay que saber utilizarla, pero para nosotros hoy no es un tema en el cual nosotros hoy estemos empapados 100%, porque no es un tema al que le corresponde a la Cancillería, digamos, o sea, es el impacto en la salud, el impacto tecnológico concreto. Bueno, las áreas que corresponden serán quienes evalúen todas esas cuestiones. Hoy lo que nosotros nos parece más importante es de qué manera nos vinculamos, digamos, con el mundo en forma igualitaria. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que todo lo que a nosotros implique tener mayores posibilidades para acercarnos al mundo, que la Argentina crezca, que la Argentina se pueda desarrollar, que la Argentina pueda tener industria, que la Argentina pueda generar empleo, eso va a ser bienvenido. Y no vamos a discriminar a nadie, eso quiere decir, o sea, no vamos a discriminar ni a un país, ni a un pueblo, ni a ninguna compañía, por más que sea tildada o cuestionada, si eso es sin fundamentos. No, al contrario. De hecho, la hija del presidente de Huawei fue detenida por parte de las autoridades de los Estados Unidos en lo que parece ser una especie de disputa política
porque el avance de esa empresa china en el mercado obviamente le está generando pérdidas millonarias a lo que es la industria de los teléfonos. Pero bueno, evidentemente la Cancillería, vos me estás diciendo que no tiene un respaldo en asesoramiento sanitario sobre las repercusiones del 5G. Esa parte nos está quedando en claro. Esto recién empieza. Acá lo importante es que sin ser conscientes de que está claro que hay una guerra comercial entre dos grandes potencias, y dentro de esa guerra comercial, en este caso, esta empresa es utilizada o es parte de todo esto por una empresa de origen chino, de la misma manera que habrán empresas de origen norteamericano u otras empresas de origen chino que serán parte de todo esto. Nosotros, te repito, nosotros tenemos que pararnos en un lugar en el cual sepamos nuestra prioridad dice qué es lo mejor para la República Argentina y actuar en consecuencia de eso, es decir, sin alineamientos dogmáticos ni ideológicos, ni alineamientos por simpatías. La administración de Macri tuvo un alineamiento incondicional con los Estados Unidos, que Argentina no le dio ningún beneficio, solamente lo que hubo fue una agenda prácticamente impuesta por los Estados Unidos sin ningún tipo de beneficio para Argentina. Bueno, nosotros hoy intentamos relacionarnos con el mundo de otra manera y con otra agenda. Guillermo, recordamos a nuestra audiencia que estamos hablando con vos, con Guillermo Justo Chávez, es el jefe de gabinete de la Cancillería de la República Argentina. Se nos acaba el tiempo, pero si me dejas abusar un minuto más de tu tiempo, hay una pregunta que sí quería hacerte, que estaba relacionado con un memo que firmó la Cancillería en relación a el uso de algunos términos que pueden ser considerados antisemitas en la República Argentina, a través del cual básicamente si un comunicador como yo critica a lo que es el régimen israelí, por ejemplo, en el bombardeo que tuvo a Gaza la semana pasada, que es una población civil sin ningún tipo de ejército que la respalde, y bombardean población civil, esto puede ser considerado por organizaciones en la República Argentina como un dicho antisemita. Y esto fue firmado obviamente por el canciller Felipe Solá. Hubo un grupo de gente importantísimo encabezado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que hicieron una carta pidiendo explicaciones en relación a esto, que de hecho tuvieron la cautela de ponerla dentro de un folder plástico, ¿no?, de una carpetita plástica para que se pueda leer desde fuera sin necesidad de que tengan que abrirla ni nada, y no pudo ser recibida en la Cancillería Argentina. Yo quería preguntarte si la Cancillería toma dimensión de lo que esto repercute para la libertad de expresión en la República Argentina, y por otro lado ver si de alguna manera se puede articular la recepción de esta carta que un grupo importante de colectivos en la República Argentina quieren hacer llegar a la Cancillería. Mira, yo tengo entendido que esa carta se recibió y llegó. No sabía esto, que no había sido recibida. Yo creo que todavía no sé si tuvo respuesta, pero realmente yo la estoy al tanto. Lo que yo te quiero decir con respecto a esto, más allá de la carta recibida, que todas las organizaciones, todas las asociaciones tienen su derecho a expresar lo que piensan. Nosotros somos respetuosos, vos sabés, de la cuestión pues estabas hablando de los bombardeos en Gaza, digamos, de la cuestión palestina, del reconocimiento al Estado palestino, de muchas veces del sufrimiento que también ha tenido o tiene este pueblo, y de algunas cuestiones o medidas que puede o no inminentemente tomar el gobierno israelí con respecto al territorio. Lo que nosotros te podemos decir es que con relación al término antisemitismo es un pedido, digamos, internacional que se venía evaluando, que no ha sido, digamos, firmado ni por el Estado argentino para ofender, digamos, a ningún pueblo ni a ninguna cultura, sino todo lo contrario, fue justamente para reivindicar una posición
que históricamente ha sido digamos, tratada de poner sobre la mesa, que tiene que ver con, digamos, la persecución, en este caso, de una cultura y, como se dice, la utilización del lenguaje o de términos que tengan características antisemitas. Bueno, esto digo para terminar, digo, para que quede claro, esta idea fue pedida al presidente Fernández y fue una decisión del Estado y del presidente Fernández, firmada por el canciller Solá, pero que para nosotros lo que hace es solamente reconocer el término antisemitismo y condenarlo. O sea, más allá de la cuestión palestina, digamos, no creo que son cosas que para mí y para el Estado argentino no hay que mezclar. El presidente Fernández y el canciller Solá tienen muy clara esta mirada y por supuesto acompañan esta idea de digamos, del reconocimiento, por supuesto, del pueblo palestino, del Estado palestino y de la posibilidad, digamos, de que cada pueblo habite en paz en su territorio y no digamos, y no sea ni usurpado ni invadido ni agredido. Más allá de eso, la declaración esta es una declaración que es una postura que ha tomado el Estado argentino y repito, no es contra nadie, sino es justamente para determinar las causas o lo que significa el antisemitismo para el Estado argentino. Guillermo Justo Chávez, te agradezco muchísimo tu tiempo, te mando un saludo grande desde acá de los estudios de Radio del Plata. Bueno, un abrazo grande, Sebastián, y gracias por la comunicación. Muchísimas gracias a vos. Un abrazo para tu audiencia. Igualmente.